Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que todos ustedes han estado pidiendo a gritos, y es que vamos a desentrañar los misterios, o mejor dicho, vamos a revelarles todo sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si han leído bien el título, y les aseguro que lo que vamos a contarles hoy va a ser fascinante. Prepárense para conocer esa verdad oculta que tanto intrigaba. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de noticias y especulaciones, si todavía no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, ¿listos para empezar? Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que se han convertido en sinónimos de éxito y, por supuesto, de una química que trascendió la pantalla chica. ¿Cuántos de ustedes no se enamoraron de su relación en la serie Senkalkam? Esa complicidad, esas miradas, esa energía que desbordaban, era casi imposible no pensar que lo que veíamos en cámara era real. Y la verdad, que por mucho tiempo el público y los medios de comunicación se preguntaron, ¿son solo compañeros de trabajo o hay algo más entre ellos? Pues bien, hoy vamos a poner sobre la mesa lo que se sabe, lo que se rumorea, y lo que a través de sus propias declaraciones y las de personas cercanas, se ha ido desvelando poco a poco. Vamos a empezar por el principio. Cuando Senkalkam explotó en popularidad, la conexión entre Kerem y Hande era innegable. Sus interacciones en entrevistas en redes sociales parecían ir más allá de la simple amistad. Y claro, ahí es donde nacen las primeras especulaciones. Los fans enamorados de sus personajes, Eda y Serkan, querían que esa historia de amor continuara en la vida real. Y honestamente, ¿quién podría culparlos? La química era palpable. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada, y a menudo, los actores son maestros en mantenerla. Al principio, ambos actores eran bastante reservados sobre su relación. Se limitaban a decir que eran buenos amigos, que disfrutaban trabajando juntos y que se llevaban muy bien. Sin embargo, las imágenes de paparazzi, las salidas juntos, los viajes, empezaron a pintar un cuadro diferente. En varias ocasiones, fueron captados en situaciones que sugerían una relación más íntima. Y ahí es donde entra el factor verdad oculta. Si bien no negaban explícitamente, tampoco confirmaban. Era una especie de limbo mediático que mantenía a todos con la expectativa. Uno de los momentos clave cuando las cosas empezaron a volverse más claras para el público, fue cuando ambos comenzaron a compartir más momentos juntos en sus redes sociales. No eran fotos comprometedoras, sino gestos de amistad que, para los ojos de los seguidores, eran señales de algo más. Viajes a Maldivas, celebraciones juntos, interacciones en los cumpleaños del otro, cada detalle era analizado y comentado. Y es que cuando dos personas tan carismáticas y queridas por el público pasan tanto tiempo juntas, es natural que la gente empiece a hacer sus propias conclusiones. Kerem Bürsin, conocido por ser un actor con una personalidad muy abierta y comunicativa, en ocasiones ofrecía declaraciones que, sin ser una confirmación directa, dejaban entrever el cariño y la cercanía que sentía por Hande. Hablaba de ella con admiración, destacando su profesionalismo y su calidad humana. Y aunque siempre mantenía un tono respetuoso y profesional, esas palabras resonaban con fuerza entre los fans, quienes veían en ellas una confirmación de lo que esperaban. Por otro lado, Hande Erçel, quizás un poco más reservada en sus declaraciones públicas, también mostraba gestos de complicidad y afecto hacia Kerem. Las risas compartidas, los abrazos, los momentos de apoyo mutuo durante las grabaciones, todo esto alimentaba la narrativa de una relación que iba más allá de la pantalla. Y es que cuando dos personas trabajan juntas en un proyecto tan intenso como una serie de larga duración, se crean vínculos muy fuertes. A veces esos vínculos se quedan en una gran amistad, y otras veces evolucionan a algo más. La pregunta del millón siempre ha sido, ¿cuándo se hizo pública su relación, o si realmente existió una relación romántica? Los rumores sobre una relación sentimental entre Kerem Bürsin y Hande Erçel comenzaron a intensificarse durante el rodaje de Senkalkam. Las redes sociales se llenaron de teorías y especulaciones, y los fans estaban ansiosos por una confirmación. Fue un periodo de mucha expectación. Y luego, llegó el momento. Sin un anuncio oficial grandilocuente, sino más bien a través de una serie de publicaciones y apariciones públicas,
Kerem y Ande comenzaron a ser más abiertos sobre su relación. Se les veía juntos en eventos, en vacaciones y en sus propias redes sociales, compartiendo momentos de su vida cotidiana. Esto fue interpretado por muchos como la confirmación de lo que ya sospechaban. El público que se había involucrado tanto en su historia de amor en la serie, sentía que esta confirmación era el epílogo perfecto. Sin embargo, como en toda historia de amor pública, especialmente en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar. Después de un tiempo, los rumores de una posible separación comenzaron a circular. Y al igual que con la confirmación, no hubo un anuncio oficial dramático. Simplemente las apariciones juntos se volvieron menos frecuentes, y las publicaciones conjuntas en redes sociales empezaron a disminuir. Ante esto, los medios y los fans volvieron a la carga, tratando de obtener respuestas. Y fue Kerem Bürsin, en una entrevista, quien finalmente abordó la situación de una manera directa y sincera. Él mismo confirmó que efectivamente él y Hande Erçel ya no estaban juntos. Explicó que habían tomado caminos separados, pero que el cariño y el respeto mutuo seguían ahí. Fue un momento de honestidad que, aunque quizás decepcionante para algunos fans, fue apreciado por su transparencia. Lo interesante de todo este asunto, y lo que el título La verdad oculta intenta capturar, no es tanto un secreto guardado con llave, sino más bien el proceso de cómo una relación se forma, se vive y, eventualmente, se desmorona, todo bajo el escrutinio público. La verdad oculta era, en realidad, la verdad que se iba revelando a cuentagotas, a través de las acciones, las palabras y las omisiones. Era la verdad de dos personas que vivieron una etapa importante de sus vidas juntas, tanto en la ficción como en la realidad, y que decidieron ser honestos sobre el fin de esa etapa. Kerem Bürsin, en sus últimas declaraciones, ha enfatizado la importancia de la privacidad y de la salud mental. Ha hablado sobre cómo la constante atención mediática puede ser abrumadora, y cómo es fundamental para él y para Hande poder vivir sus vidas de una manera más tranquila. Esto nos lleva a reflexionar sobre la presión a la que están sometidos los artistas y cómo las relaciones personales se convierten en un espectáculo público. En resumen, mis amigos, Kerem Bürsin y Hande Erçel compartieron una conexión muy especial que cautivó a millones. Su relación, que evolucionó a partir de una química increíble en la pantalla, se hizo pública gradualmente para luego llegar a su fin. La verdad oculta no era tanto un gran secreto, sino la realidad de que, a pesar de todo el amor y la admiración que generaron, sus caminos personales decidieron separarse. Lo que queda, según las propias palabras de Kerem, es un profundo respeto y cariño mutuo, y la comprensión de que cada uno debe seguir su propio camino. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ha sido fascinante desentrañar un poco de lo que se ha especulado tanto. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Les sorprendió la confirmación de su relación o su posterior separación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos que sean fans de Kerem y Hande y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.